Joab, el controvertido comandante del rey David. Joab es un personaje bíblico y uno de los líderes militares más importantes del rey David, que participó en muchas batallas decisivas para el pueblo de Israel. Aparece en el Antiguo Testamento, en varios libros como Samuel, Reyes y Crónicas, donde se describe su vida y sus actos, los cuales y más importantes se resumen en las siguientes citas bíblicas. 1. Mata a Abner, 2 de Samuel capítulo 3 versículos 22 al 30. 2. Pone a Urías al frente, 2 de Samuel capítulo 11 versículos 6 al 21. 3. Reconcilia a David y Absalón, 2 de Samuel capítulo 14 versículos 8 al 33. 4. Mata a Absalón, 2 de Samuel capítulo 18 versículos 9 al 17. 5. Es nombrado jefe del ejército del Reino Unido, 1 de Crónicas capítulo 11 versículo 6. 6. Persigue a Seba y mata a Amasá, 2 de Samuel capítulo 20 versículos 3 al 23. 7. Salomón ordena matarlo, 1 de Reyes capítulo 2 versículos 28 al 34. Joab fue un general valiente en la historia bíblica que jugó un papel controvertido. Su vida y acciones se han debatido en el contexto de la religión. En este video, exploraremos su vida y obra, analizando sus acciones a la luz de la Biblia. Joab en hebreo significa Yahvé es padre o Dios es padre. Fue hijo de Sarbia o Seruyá, hermana de David, y comandante en jefe de los ejércitos del rey David. Primero aparece en la batalla entre las fuerzas de David y las del hijo de Saúl, Isboset, en Gabaón, en la que condujo a las suyas a la victoria. En la batalla, Abner, comandante en jefe de Isboset, mató al hermano menor de Joab, Asael. Más tarde, Abner, después de pelearse con Isboset y de negociar con David para pasarle el reino, fue asesinado por Joab y Abisai su hermano. Este hecho fue ostensiblemente una venganza por la muerte de Asael, pero probablemente también motivado porque Joab temía que Abner pudiera ocupar su cargo. Aparentemente, David no se sentía lo suficientemente fuerte como para llevar a los dos hermanos ante la justicia, sin embargo, no pasó por alto el crimen de ellos. La captura de Jerusalén se debió principalmente al valor de Joab. Como recompensa, David lo puso como jefe del ejército del Reino Unido. Como tal, Joab llegó a ser un hombre muy poderoso en el reino, no solo capitaneando las guerras de David, sino también realizando muchas obras pacíficas como la reparación de la ciudad de Jerusalén. Durante 6 meses dirigió una campaña contra Edom, matando a todos los varones. También emprendió operaciones exitosas contra los sirios y los amonitas. Un año más tarde sitió la capital amonita de Rabá, Rabá de los amonitas. En las etapas finales del sitio envió a buscar a David para que el rey dirigiera al ejército en el último asalto a la ciudadela y así tuviera el honor de la victoria. Durante este sitio de Rabá, Joab, por instrucciones de David, puso a Urías en una posición expuesta para que muriera en el ataque. Y así David quedase libre para tomar a Betsabé como su esposa, y así encubrir su adulterio con ella. Este acto de David desagradó mucho a Dios, que desaprobó la conducta de David y envió al profeta Natán para confrontarlo y decirle que había cometido un gran pecado al tomar a Betsabé y matar a Urías. Joab simpatizó con Absalón durante el exilio del príncipe e influyó sobre David para que trajera de regreso a su hijo. Pero se volvió contra Absalón cuando el príncipe comenzó una rebelión abierta contra su padre. Si bien dirigió personalmente la batalla contra las fuerzas de Absalón, en abierto desafío de la voluntad expresa de David, mató a Absalón, concluyendo así la rebelión. Reprendió al rey por el excesivo dolor por su hijo. Después del incidente, David, impaciente por los actos independientes y a veces insubordinados de Joab, designó a Amasá como comandante en jefe del ejército. Más tarde, cuando el benjamita Seba se rebeló, Amasá recibió el encargo de dominar la rebelión. Joab, sin embargo, impulsado por los celos, asesinó a Amasá, tomó las cosas en sus manos y con la ayuda de su hermano Abisai aplastó la rebelión. Más tarde recuperó su cargo de general en jefe del ejército de David. Cuando David le encargó que hiciera un censo de Israel,
Joab se opuso al decreto y la cumplió con poco entusiasmo y a medias. También se opuso al deseo de David de poner a Salomón en el trono. Joab favorecía a Adonías y tomó parte en los preparativos abortados para ponerlo como nuevo rey. Sin embargo, cuando Salomón fue proclamado rey, Joab abandonó la causa de Adonías. En su lecho de muerte, David, que nunca se había sentido lo suficientemente fuerte como para manejar a Joab, le pidió a Salomón que llevara a Joab ante la justicia por sus crímenes pasados. Salomón lo hizo, ordenando a Benaías, el comandante de la Guardia Real, que ejecutara a Joab, que había huido al tabernáculo buscando refugio. Joab fue enterrado en su propia casa en el desierto, y Benaías fue nombrado en su lugar. Las consecuencias de las decisiones de Joab fueron significativas. Aunque David no castigó a Joab por sus acciones, profetizó que su casa y su descendencia enfrentarían problemas debido a sus pecados. Algunos ven sus acciones como necesarias para proteger el reino de David, mientras que otros las ven como inmorales. Sin embargo, muchas personas ven en Joab una lección sobre las consecuencias de la ambición y el poder. La ambición llevó a Joab a tomar acciones cuestionables para mantener su posición como comandante en jefe del ejército de David. Su búsqueda del poder lo llevó a actuar sin considerar las consecuencias de sus acciones. Esta lección es importante, porque debemos recordar que el poder y la ambición no son valores para seguir. Además de la muerte de Absalón, Joab también estuvo involucrado en otras acciones cuestionables. Fue responsable de la muerte de Abner, comandante del ejército de Saúl, en un acto de venganza por la muerte de su hermano Asael. También fue responsable de la muerte de Amasá, otro comandante del ejército, cuando se rebeló contra David en apoyo a Absalón, el hijo rebelde de David. Además, Joab estuvo involucrado en la conspiración para matar a Urías, el esposo de Betsabé, para encubrir el adulterio de David con ella. A pesar de sus muchas habilidades militares y lealtad a David, Joab también mostró un lado oscuro y cometió actos de violencia y traición. Estas acciones han llevado a algunas personas a ver a Joab como un personaje moralmente cuestionable. Aunque se le considera un héroe militar en la historia bíblica, sus acciones fuera del campo de batalla han sido objeto de controversia.